Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar del, entre comillas, deshielo entre el Ministerio de Energía y las generadoras. Se bajó aparentemente el tono, aparecieron ciertos acuerdos, pero la política encendió otra mecha porque Janet Jara abrió la puerta a la acusación constitucional en contra de Diego Pardou y la oposición aceleró el cronómetro. Paula Escobar Chavarría, buenos días. Muy buenos días, Iván. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar a propósito de las quejas del comando de Janet Jara por el protagonismo del presidente Boric al criticar a José Antonio Kast. Yo reporté cómo se relacionaron los anteriores presidentes y presidenta en la elección de sus sucesores. Como un estudio comparado. Así. Exacto. Vamos a hablar Me de gusta. eso. Vamos a ver. Me gusta eso. Ya, pero partamos por la generadora, las cuentas de la luz. Qué dolor de cabeza. Esto ya vamos para los 10 días. Sí, vamos a cumplir casi las 2 semanas. Exacto. Bueno, primero les quiero decir, bueno, hubo mucho hermetismo en esta reunión que hubo ayer en la tarde entre la generadora y el Ministerio de Energía, pero lo que me comentan es que primero, al parecer, hay una especie de tregua. En 45 minutos de reunión, el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, y las generadoras representadas por Camilo Charme, pactaron una especie de bases mínimas de entendimiento. Ya. Primero, no tratarse a golpes, reconocer que se generó este error y empezar por lo concreto. ¿Qué es lo concreto? Me preguntarán ¿Qué es lo ustedes. concreto, Paula? Bueno, primero reconocer esta deuda de las compañías por 115 millones de dólares. O sea, como que ya las compañías en acuerdo todas tienen y saben que tienen ellos que devolver esa plata generada por este error de la Comisión Nacional de Energía. Y consensuar, además, que esto ha estado en el fondo del debate, en el centro del debate durante los últimos días, consensuar que son 2 millones de dólares los que han sido efectivamente cobrados a las cuentas de los clientes. O sea, no hay un traspaso a los chilenos por esos 115 millones de dólares todavía. O sea, el estudio de Valgiesta tenía razón. Tenía razón. ¿Y eso ya es un consenso, Paula? Porque el ministro en la mañana, en una entrevista en la Radio Pauta, me parece, En Radio Pauta, sí. dijo que Había sido traspasado a los usuarios. Sí, pues, Sí. dijo que el estudio estaba equivocado. Mira, en Energía han sido súper herméticos con la información. Bueno, ese es un problema. Ha sido un problema durante el último año. Pero lo que me dicen es que sí, que ya está estudiado. Lo que pasa es que ya lo han certificado incluso las empresas. De que ellos tienen la plata, pero que todavía no se ha traspasado a las cuentas de la luz. Entonces, es difícil decir lo contrario. Es un final irónico para todo el asunto, digamos. Ahora, es un aprendizaje también. El ministro Pardo perdió su Sí, pega porque los sí. malos cálculos, pero en realidad los malos cálculos estaban mal calculados. Sí. Y Y es yo- bien insólito que no puedan calcular bien, ¿no? O sea, digo, cualquiera se puede equivocar, pero esto de no tener claridad en los números es bien extraño. Es que te equivocaste. Dijiste, hoy estábamos equivocados, pero cuando dijiste estábamos equivocados, también estabas equivocado, porque no eran 115 millones, eran solo 2 millones que se habían traspasado a los clientes. O sea, si se hubiera explicado bien, estaríamos cantando otro tango. Yo creo que aquí hay un tema comunicacional súper grave, porque además Pardo y además el secretario general de la CNE sale diciendo que esto es una excelente noticia para los usuarios porque les va a bajar la cuenta de la luz. Entonces, estamos hablando de que, atención, no, aquí no va a haber una gran disminución de los precios de las cuentas de la luz. Pero ese fue el primer approach del gobierno. Sí. Entonces, es súper grave, porque si hablamos de los cálculos, claro, uno podría decir, oye, pero las empresas tampoco hicieron el cálculo. O sea, aquí tuvo que salir una consultora externa a decir... aclarar qué es lo que estaba pasando. ¿no? Básicamente a aclarar todo, que Ya. yo creo que es súper delicado. Ahora, es un tema políticamente complejo porque les pega a los chilenos donde más les duele de todos modos. O sea, lo que queda instalado es que esto afectó el bolsillo de todos los usuarios. Ahora, por lo que se determinó ayer, como les digo, claro, lo que se conversó en esta reunión donde están sentados además los equipos técnicos del Ministerio y de las generadoras es que además estos 2 millones de dólares se devolverían de una sola vez en enero próximo. O sea, ya no va a estar como prorrateado
por meses. Claro, porque además el monto es mucho menor que el que se pensaba, ¿no? O sea, si lo repartimos entre nosotros es poquito, imagínate. O sea, espérense. No es poquito. Pero, No, pero no. entre todos los clientes que va a ser $1.50. Es que eso es lo que quiero decir. Y por eso que ojo con las expectativas y con las sobreexpectativas. Porque lo que me dicen es que los 2 millones que se van a devolver de una sola vez en el mes de enero, significa un reintegro promedio de entre 220 pesos y 250 por casa. No, insólito, realmente. Entonces, claro, Digo, para la expectativa, no estoy poniendo en duda el número, pero la expectativa que se armó evidentemente era de una devolución, contundente. o sea, de más de 200 pesos. Claro, se hablaba de 600 pesos en Santiago y se hablaba de cerca de 7.000 en otras zonas como Coquimbo. Ya, entonces suena un poco a chacota, la verdad, y al final es como una devolución testimonial. Sobre todo considerando, yo le diría, las primeras palabras de Diego Pardo y del secretario general de la CNE. Esto de que nos iban a bajar las cuentas de manera considerable. Bueno, ahora, el verdadero lío, les diría yo, que está más bien en los otros 113 millones de dólares. Plata reconocida contablemente, pero no cobrada. Ahora, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién paga? Bueno, ahora se supone que todas las empresas se han convencido de que son ellos los que tienen que hacer esta devolución. Claro. Si no hubiésemos sabido de este rol, lo hubiésemos pagado todos nosotros, en nuestra cuenta. ¿Y a quién se le devuelve? Así que esa es la pregunta. ¿A quién se le devuelve? Ya, las empresas dicen, nosotros vamos a devolver. ¿A quién? Si a los usuarios no se les ha cobrado, se supone. Bueno, pero lo que dice Valgesta es que les dieron documentos de pago, que ellos, voy a simplificarlo, factorizaron. Bueno, primero tienen que recuperar los documentos de pago y devolverlos y que la plata se gire de vuelta, digamos. ¿A quién? Al que se la giró. Po. Claro, pero es que se supone que estos son todos pagarés que vienen del BID, del Banco Interamericano. Porque se entiende que las empresas se los vendieron al BID. Se lo vendieron al BID. Pero se los entregó ¿quién? ¿La Comisión Nacional de Energía o alguien así? No sé. Po. Claro, el BID se supone que entrega la plata, que no viene del BID, sino que tiene acreedores que son consorcios internacionales. Y le pasan la plata a las generadoras. Las generadoras ahora las tienen que devolver. Ahora, lo que me dicen a mí es que no, es que se la van a devolver a la gente, pero que se la van a tener que empezar a devolver cuando efectivamente se concreten los cobros. Es un enredo, total. Pero en lo concreto, hay 2 meses, es lo que dice Valgesta, hay 2 meses en que sí hubo traspaso hacia las cuentas. Que son los 2 millones de dólares. Esa plata hay que hay que devolverla en las cuentas. Claro, eso sí. El resto no tengo idea. Ahora, no sé. por eso, la devolución que te digo que son 250 pesos por boleta de una sola vez en enero. Eso se despeja. Pero lo demás, hay muchas fórmulas que está conversando el ministerio con la generadora. Y una de las que les puedo contar es que existe la posibilidad para estos otros 113 millones de dólares congelar el alza de las tarifas entre febrero y julio. ¿Ya? Porque se supone que lo que vendría con el reajuste, con un nuevo decreto, es que suban las cuentas de la luz. Bueno, al parecer, y para poder hacer esta devolución de este error, se van a congelar, entonces no se subirían las cuentas y así con ese diferencial se empezaría a devolver. Una cosa que le va a caer el descuento al próximo gobierno. Imagínense. Porque el próximo gobierno, el segundo semestre del próximo año va a tener que subirla. Claro, en julio del próximo año. La otra posibilidad es aplicar un neteo en la facturación siguiente, mes por mes, con reglas muy claras. No, imagínense el caos. Increíble. O derivarlo al propio fondo de estabilización, lo que requeriría un cambio legal. O sea, no es tan fácil hacerlo. Bueno, todo esto que ocurrió en la reunión que comenzó en Energía a partir de las 3 de la tarde ayer despeja algunas de las dudas. Es que aquí sí hay... Es que es entre kafkiano claro, y... hay algunas suspicacias en esta mesa. Si no fuera porque el caso de SQM se demoró 10 años, la verdad es que esto sí que sería kafkiano. Hay mucha tensión que crecen además ayer durante el día. Claro, crecen porque el ministro García, en Radio Pauta, lo que decías tú, Iván, como que dice, no, si aquí están traspasados los costos. Entonces, es como que uno dice, ¿cómo le explico en simple a la gente hoy de lo que está sucediendo? Es súper difícil. Y además, esto de que venga una consultora externa, Valgesta, por suerte de hombres entendidos en energía, Ramón Galá y el ex CNE Andrés Romero, que salen a responderle inmediatamente al ministro. O sea, ayer fue tenso entre el ministerio y la generadora.
y entre esta consultora, que sí, representa más bien el mundo energético, ¿no? Dice, en las primeras clases de Derecho te enseñan, dice Bargesta, las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Chuta. Eso escriben desde la consultora en LinkedIn. Me llegó por diversos WhatsApp esta respuesta del mundo energético al ministro. Y ahí los consultores decían que el ministro tenía un problema conceptual y que su análisis era incorrecto. Entonces aclararon todo el tema técnico. Bueno, pero no voy a entrar más en el detalle técnico porque vamos a tener que esperar que se vaya despejando. Pero sí decirle que el fuego político está encendido, por supuesto. Yanet Jara, la candidata presidencial oficialista, dice y dijo que los parlamentarios de su bloque están en su derecho de apoyar una acusación constitucional contra Pardow y estamos en tiempos electorales. Por lo tanto, no es tan fácil si esta acusación constitucional se levanta. Ya hay reunión el viernes en la tarde entre todos los parlamentarios de oposición que están unidos para esta acusación constitucional oponerse. Entonces yo les diría, faltan muy poquitos votos, son 4 o 5 votos los que necesitan del oficialismo para aprobar esta acusación constitucional. Como hay tantos diputados desaforados, está difícil contar. Sí, es muy difícil, y por eso uno dice entre 4, 5, 6, por ahí, que crucen esa vereda, porque claro, ¿quién no va a estar del lado de la gente? Es difícil. Claro, y el relato que se estableció es ese. Esto es un abuso contra la gente. A pesar de que son $2 millones. Claro, un abuso contra la gente porque está la cuota pendiente, ¿verdad? Pero además yo lo que encuentro más grave, esto es un ataque a la credibilidad del sistema eléctrico, a nuestra institucionalidad, claro, que sumado con el caso SQM por parte o en contra del quehacer de la Fiscalía, cuando además la Corte Suprema, el Poder Judicial, ha estado cuestionado por el caso de Hermosilla. Yo creo que tenemos un problema grave respecto a la reputación de nuestra institucionalidad. Sí, y al parecer el mundo político no está entendiendo bien lo que pasa en el mundo técnico en la electricidad, porque o sea, el resultado de esto, que es que solo 2 millones se han traspasado a las cuentas, es francamente, ya llega a ser irónico. Claro. Es impresionante. Después de toda esta batalla, y lo que me dicen acá es que en el WhatsApp colaborativo es que está el otro cargo, que es el del valor agregado de distribución, que hace rato, desde la semana pasada se está diciendo que está pendiente. El llamado VAT. Son $1.100 millones. Y eso sí que le va a pegar a las cuentas. Y eso yo creo que el gobierno va a tener la tentación de dejarlo para el próximo gobierno, es decir, para el proceso tarifario que empieza a regir en julio. A mí me dicen que ya lo estudiaron para el próximo gobierno y que los 1.100 todavía no están en súper acuerdo. O sea, que eso también está en discusión respecto de la tasa que se va a aplicar, que fue un tema que levantó en mayo pasado, de nuevo, la superintendencia de energía y combustible. No se termina el lío de las cuentas de luz. Tampoco se termina la tensión entre el comando de Yanet Jara y la moneda o el presidente de Gabriel Boric, más personalmente. Pero ¿cómo lo han hecho los presidentes en campaña? Bueno, como tú dices, Iván, además ayer de nuevo el presidente Boric aludió indirectamente a José Antonio Kast al hablar de los bots de derecha, ¿no? Y esta semana, bueno, el senador Lagos Weber lo dijo en CNN, después Alejandra Sepúlveda a los voceros, que les incomodaba, que no dijeron una atención, pero que le quitaba foco a la candidata Jara. Bueno, yo hablé con asesores y segundos pisos de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, y esto es lo que me dijeron. Primero, que efectivamente en todas las elecciones anteriores hubo mucho menos presencia, visibilidad presidencial. Eso definitivamente. O sea, definitivamente todos están de acuerdo que lo que está pasando ahora no tiene precedente, ¿ya? Y además todos estuvieron de acuerdo que esto era un diseño, no una casualidad tampoco. Digamos, el diseño de segundos pisos anteriores y de los asesores clave era dejar fuera del día a día, de la hojarasca, como decía el presidente Lago, a los jefes de Estado, ¿ya? O sea, no exponerlos a ellos a contestarle jamás a una candidatura, ni la candidatura, digamos, del mismo signo, ni menos a la candidatura de la oposición. Ya, o sea, se tomaron en serio la presidencia. Totalmente, o sea, y por un
y por un tema de presidencia, por un lado, y por otro lado también por proteger la figura presidencial, ¿no? Por protegerla y porque el foco para todo, y esto fue unánime, digamos, y son obviamente gobiernos de distintos signos, el foco era que cada gobierno terminara bien, que cerrara bien, que abrochara legado, como me decían todos. O sea que ese es el rol de los últimos meses antes de la elección presidencial y nunca jamás exponerse a contestarle a las candidaturas ni bajar a ese nivel, podríamos decir, ¿ya? Y esto no solo en términos de contestar propuestas, por ejemplo, de las candidaturas de las oposiciones a ellos, ya que como ha pasado ahora cuando el presidente Boric contesta por el recorte de 6.000 millones de dólares, etcétera, sino tampoco de no contestar los ataques directos al gobierno, ya que eso es mucho más tentador o más complicado, como cómo se maneja, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet en su segunda candidatura se hablaba de Chilezuela. Eso es digamos, como un ataque, ya, o sea, como se instalan cosas. Pero nunca se contesta nada. O sea, la idea es que no someter al presidente de la República a que esté tentado de ir a defender su gobierno, porque es contraproducente. Y el diseño, en realidad, más bien, Paula e Iván, es que siempre, si hay que contestar algún ataque al gobierno, sea un ministro, sea el vocero, pero tampoco tan intensamente, ya porque es como de alguna manera subir al interlocutor al mismo nivel del presidente de la República. Qué difícil con Gabriel Boric, porque todos sabemos que él tuitea cuando él quiere. O sea, bueno, y esa es una de las cosas que me hicieron ver, que este es el primer presidente nativo digital. Bueno, no solo lo joven que termina su mandato, etcétera, sino que también tiene otra relación, otra manera de ejercer la comunicación política. Bueno, algunos ejemplos que me parecieron interesantes. El presidente Elwin, por ejemplo, cuando tocaba la elección del presidente Frey, me contaban asesores que estaban muy cerca de él, que a veces quería defender al gobierno, ya el rival recordemos que el rival del presidente Frey era Arturo Alessandri, que era muy caballero, decían todos, tampoco habían ataques así como terribles, pero que a veces había la gana de contestar y que y le decían al presidente que no se irritara, que no contestara, y siempre hacía caso en el fondo a Benninger y a otros, que en el fondo ese era su diseño original, que no era adecuado que se expusiera, ya que él siempre tenía que estar en un nivel de estado, que el gobierno terminara impecable, y la mística de todo ese grupo que acompañó al presidente Elwin era cerrar bien el gobierno y no había ni siquiera mucha coordinación con el comando de Frey. Ahora, siempre de defensa de su gobierno, no como acá, que aquí hay como un golpe contra otro candidato. Exactamente, no, ni siquiera, o sea, ni siquiera entrar a defender, jamás criticar las propuestas de los otros candidatos, no defender, y tampoco tantos gestos hacia el candidato del mismo signo, ¿ya? O sea, en el fondo lo que había era con algunos coordinación, con unos más que otros, con los comandos, con otros cordialidad, con unos más que otros, siempre respeto, pero nunca tratar de ayudar, digamos, ¿ya? En el caso de Frey con la elección del presidente Lago, el presidente Frey y Lago, había respeto, había muy buena relación, el presidente Lago había sido su ministro de Obras Públicas, pero tenían como coordinaciones protocolares, no de, digamos, intensamente tratar de que ayudara al presidente Lago a que ganara. Era como no obstaculizar, pero que el que le contestaba a Lavín, que era el candidato que desafiaba a Lago, era el presidente Lago. En ese tiempo el candidato Lago, jamás el presidente Frey iba digamos, a entrar en esa dinámica. Lo mismo pasó con la presidenta Bachelet, cuando ella fue candidata, el presidente Lagos, que tenía una muy buena popularidad, acuérdense que terminó muy alto, sobre el 70%, me decían que el presidente Lago era muy estricto en el sentido republicano, me decían republicano original de la palabra, me hicieron ver el punto, en que la presidencia, el jefe de Estado, digamos, esa cosa estadista de no entrar a la arena política, pero que además la presidenta Bachelet como candidata quería ella tener su propia identidad y tenía que separarse también digamos, de una figura tan importante como la del presidente Lago. Lo mismo, la presidenta Bachelet fue aún más, o sea, muy deferente con quienes fueron candidatos de su signo, que fueron, recordemos, el presidente Frey y Alejandro Guillé, senador en ese minuto senador. El diseño para ella era que ella no se inmiscuye para nada, tratar de quizás ver los temas de campaña, pero en el fondo nada más que deferencia y mucho silencio. Y como sabemos todos, la presidenta Bachelet hablaba mucho a través de sus silencios. Nadie maneja como ella los silencios. Y por último, el presidente Piñera, las 2 veces que le tocaron elecciones después, en la primera fue la presidenta Bachelet la candidata, perdió Evelyn Matei, y en la segunda el candidato de Chile Vamos era Sebastián Sichel y ganó el presidente Boric. Me decía que él, claro, no era manejador de silencios, todos sabemos, como la presidenta Bachelet, más bien era locuaz, Claro. Pero
que y por menos de 3 adjetivos no te hacía una frase. No, y los 3 adjetivos, qué sé yo. Exacto. Pero que él no se perdía en que el foco era abrochar legado, terminar bien. En el primer gobierno era la reconstrucción del 27, del terremoto, etcétera. Y el diseño era que las críticas políticas las contestaba la vocera, ya, si es que era el momento. Que varios ministros además se fueron a la campaña de Evelyn Matei, por ejemplo, a ayudarla. Esa era como la manera de ayudar, pero no meterse en el día a día. Y eso sí que muy interesante, me decían que el presidente Piñera era muy activo en que otros contestaran las críticas al gobierno. Ya. O sea, no él, a veces no la vocería, Pero se preocupaba de que alguien contestara. que alguien contestara. O sea, en eso no dejaba como la pelota dando bote. Por ejemplo, me decían que sería el equivalente que ahora el presidente Boric le pidiera al alcalde Bodanovich que contestara. Ya. O sea, alguien que no estuviera en campaña y que tuviera mucha credibilidad, ¿ya? Y que fuera como una figura popular que saliera a defender al gobierno. Que él en eso sí que se preocupaba y que no quedara como dando bote, ¿ya? Así que en general, digamos, todos me dijeron, esto no es un diseño nuevo. Ahora, yo les pregunté, ¿consideran, ya que son de todos los segundos pisos, asesores estratégicos de todos los gobiernos, consideran que realmente es malo para Janet Jara lo que está haciendo Boric? Y si es malo para él, ¿ya? Esta es como la respuesta que yo encontraba que también interesante es su análisis político. Y me dijeron que, bueno, la mayoría piensa que, como les decía, que esta intensidad es sin precedente y que para Jara no es bueno, ¿ya? O sea, la mayoría, o sea, todos diría coinciden en que no es bueno que para ella que se ve, la perjudica porque se ve invisibilizada, que se ve como débil a la hora de contestarle a José Antonio Kast. Y alguien me dijo, parece además como si el presidente Boric le estuviera haciendo un mansplaining, ¿ya? Estaba pensando en esa parte. Sí. Exactamente. En segundo lugar, casi todos coinciden en que beneficia mucho a Kast, que es como un premio para Kast, porque lo deja a la altura del presidente Boric, o sea, como hablar de igual a igual. Claro, ¿por qué le habla a él? Exactamente, y no a otros. Y también que sabemos que las últimas elecciones son todas votos de castigo a quien está gobernando, entonces lo transforma en el depositario del 60% o más de rechazo que hay hoy día al presidente Boric, como que fuera la única persona que representa a todas aquellos que no apoyan al gobierno. También me dijeron que no parece un diseño de asesores o de segundo piso. A todo esto, varios me dijeron que consideran que este segundo piso es el más débil desde el retorno a la democracia, no por las personas en sí, sino por la influencia y el rol que cumplen. ¿Ya? Y piensan que esto es un diseño de él, del presidente Boric, por su instinto político, que en todo caso todos le reconocen, que tiene un muy buen instinto político. Siempre ha sido, perdón, débil el segundo piso en la mirada de... Especialmente ahora, yo creo que en Ya. general, ahora si pensamos en los otros segundos pisos, este es el que ha tenido ha tenido más cambios, ¿no? Ha tenido más De problemas. todas maneras, sí. También me decían que esto tampoco es tan raro, porque es el primer presidente que sale tan joven y que por lo tanto está pensando en su futuro y cómo se instala al día siguiente de la elección, y que además es un nativo digital, o sea, es muy propio de su generación también opinar a través de redes sociales, no solo en los discursos, y que forma parte de su ethos de hacer política. Ahora, por último, otros piensan, sobre todo uno, que hay una obsesión porque Boric no se meta, pero que finalmente consideran que Boric sí colocó temas que le han pegado a José Antonio Kast, como el chavo préstamo, los 100.000 empleos que quiere recortar o lo de los parásitos, que es difícil que Boric no responda cuando afecta al gobierno, porque Jara tampoco está contestando defendiendo al gobierno, ella tiene que separarse. Y por último, y con esto termino, un asesor influyente del gobierno de la presidenta Bachelet me decía que esto podría no ser tan malo para Jara. Podría haber un diseño acá, decía, de los asesores de Jara, de los voceros, porque ella tiene que separarse de la idea que es una candidata de continuidad, y aquí encontraron, piensa él, una oportunidad de decir nosotros somos distintos de Boric, ¿no? De este gobierno, y que entonces toda esta incomodidad también sería un diseño. En todo caso, no lo siente así mucho la candidata. no, en todo caso, si fuera un diseño, esto de salir a decir, ¿no? Nosotros, en el fondo, nos incomoda esta presencia, sería un diseño que no está en coordinación con la moneda, eso de todas maneras, que no hay coordinación con ellos. Y por último, no deja de ser revelador, me dijo otro personero del segundo piso anteriores, que en esta elección no ha habido ninguna denuncia de intervencionismo, salvo la crítica a la falta de presidencia, entre comillas, que tendría el presidente Boric, pero no de ministros ni de otros funcionarios, como siempre en las otras Siempre candidaturas había. Y también es revelador que ningún ministro de este gobierno se haya ido al comando de Jara. Ya, eso. Con la comparación y el estudio comparado de la actitud de la conducta de los presidentes en campaña, 76 votos se necesitan para la acusación constitucional, tomando en consideración los 4 desafueros. Hay un desafuero que todavía no está informado, pero que es el de Miguel Ángel Calisto, pero van a ser 4.
diputados Los que desaforados. claro. Desaforados. Para eso, 76 votos para aprobar la acusación constitucional, me informan desde el Congreso. Dicho eso, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Bueno, hay una especie de gabinete económico desplegado en Antofagasta esta jornada. Va a estar el ministro Grau, va a estar el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, pero también va a estar el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, que como les digo ha estado muy hermético respecto a los avances de todo este problemazo. Así es que hay una actividad, hay puntos de prensa y probablemente vamos a tener alguna sorpresa respecto de el norte. De este lío. En el norte, Antofagasta, a partir de las 5:30 de la tarde. Paula Escobar de Chavarría, atentos a... Vamos a estar atentos a las 9 de la mañana en la Universidad San Sebastián. Va a haber una jornada, unos diálogos programáticos presidenciales en salud en que representantes de varias candidaturas van a estar discutiendo cuáles son sus planes para listas de espera y todos los problemas que hay en salud. Y va a estar Paula Daza, la doctora Paula Daza, representando al comando de Evelyn Matei, y la doctora Janet Vega en representación de Janet Jara, además de otros de representantes de otras candidaturas. Así que muy importante porque salud es un eje fundamental. Con Paula Escobar Chavarría, con Paula Comandari, el Rat Pack de hoy, la mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile.